quiero contarles las maravillas que Dios hace y quiero contarles un testimonio de lo que yo he vivido, de donde yo he confirmado que para Dios no hay nada imposible. Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor. Espero de este testimonio sea de mucha bendición. En el año 2009, el viernes 14 de agosto del 2009, yo pasé algo terrible, algo trágico, algo que nunca me imaginé en mi vida que me iba a suceder. Y bueno, lo que pasó es que mi hija Milka Yasmín, mi hija mayor, en ese momento tenía 2 años y medio. Y bueno, en ese tiempo mi esposa todos los días la llevaba donde mis suegros, porque ahí nos la cuidaban en Soyapango, y ella se dirigía de Ilopango a Soyapango todos los días en la mañana, y luego se iba al taller donde mi papá, que es el negocio de la familia, el taller de mi papá, ella era la secretaria en ese tiempo de ese lugar. Yo llegué el día viernes en la mañana a la casa porque había trabajado de noche el día anterior, y llegué en la mañana. Cuando yo llegué, mi esposa estaba lista, la niña estaba lista también para irla a dejar a Soyapango. Y me dice, la voy a ir a dejar y luego me voy a ir para el taller. Está bien, le dije yo voy a descansar y luego voy a llegar al taller. Recuerdo yo que quizás habían pasado como unos 10 minutos, menos de 10 minutos, cuando mi esposa me marcó y me dice, mira, tengo un pequeño inconveniente, no puedo pasar al taller. Y han cerrado la carretera de Oro, me dice, no sé, hay una manifestación y yo no puedo pasar hacia el taller. Y le digo yo, bueno, acá no queda más que regresarse o llevarte la niña al taller y yo voy a llegar allá al taller. Yo solo voy a descansar un momento y yo voy a llegar. Y me dice ella, está bien, así voy a hacer. Y así hicimos. Mi esposa se fue, llevó la niña al taller, yo descansé un momento y luego me incorporé como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana al taller. Cuando yo llegué al taller, ahí estaba mi mamá, estaban mis hermanos, habíamos varios de la familia ahí en el taller, mi papá. Y bueno, se llegó la hora del mediodía, la hora del almuerzo. Mi esposa cambió a la niña, la bañó, la cambió y me dice, voy a ir allá a la segunda planta a prepararle una pachita a la niña. Y le digo yo, está bien, yo me voy a quedar aquí en la computadora. Cualquier cosa, cualquier llamada, yo voy a estar acá pendiente de eso. Y así fue. Mi esposa se fue, iba hacia la segunda planta con mi hija. Cuando mi hija se le soltó de la mano y se regresó a donde estaba yo, a medio camino se le soltó y se vino a donde estaba yo. Y llegó mi hija y me abrazó y me dice, papito, te quiero mucho. Y bueno, sin saber qué era lo que iba a suceder, yo le dije también a ella, yo también te quiero, hija. Y ella se fue otra vez. Y lo hizo la segunda vez. Se le soltaba a la mamá y se venía otra vez corriendo y me volvió a decir lo mismo, te quiero mucho, papito. Me abrazó y bueno, eso ya empezó a hacer eco en mi mente. Pero además yo decía, la niña está jugando. Ella, como todos los niños, van, corren, se esconden y la niña está jugando. Eso es lo que yo pensaba. Pero cuando lo hizo la tercera vez, a mí eso sí me llamó mucho la atención. La tercera vez mi hija hizo lo mismo, se le soltó a su mamá, a mi esposa, y se regresó a donde estaba yo. Y viene y me dice, papito, hoy sí ya me voy. Despídete de mí, me dice, porque yo ya me voy. Y me abrazó y me besó. Y dije yo, ¿por qué la niña me dice esto? ¿Por qué la niña se está despidiendo de mí? Y lo ha hecho 3 veces. Y esta tercera vez me ha abrazado, me ha besado y me ha dicho que me quiere mucho y que ya se va. Y me dice además, esto que ando en mis manos, ella andaba unas revistas, te las voy a dejar de recuerdo, me dice, yo ya me voy. Y me abrazó y me dijo, te quiero mucho, y se fue. Hermanos, y se fue hacia la segunda planta con mi esposa. Cuando estaban allá en la segunda planta, yo me quedé en la computadora, empecé a chequear, como era 14 de agosto, yo empecé a chequear si ya habían pagado en la empresa. Y justo cuando yo vi el momento que ya habían pagado, resultó que escuché un ruido enorme, un estruendo grande.
y gritos, y vine yo y salí corriendo hacia a donde escuchaba eso. Estaban unos jóvenes ahí del taller cortados completamente. Yo les preguntaba qué había pasado, ellos no me podían explicar. Mi mamá y mi esposa desde arriba llorando, gritando, y yo les preguntaba qué pasó. Allá entre ruidos y gritos mi mamá me explicó y me gritó y me dijo: la niña se cayó, la niña se nos cayó de acá arriba, buscala que por ahí está. Terrible. Yo empecé a buscar a mi hija y así a lo lejos la vi. Ella había caído en el pavimento del golpe, ella había rodado y había quedado debajo de un vehículo que estaba ahí. Yo agarré a mi hija, sinceramente les digo, sin vida. Empecé a revisarle su cara, sus oídos, su nariz, su boca, y ella no botaba ni una gota de sangre. Lo raro era que la cabeza empezó a inflamarse, pero exageradamente. Y otra cosa que yo noté es que su ojo derecho, del impacto, porque ella cayó de cabeza, del impacto su ojo se le había saltado. Su ojo derecho se le saltó completamente. Yo agarré a mi hija, le digo sinceramente, sin vida de aquel lugar. Su color era blanco completamente, pero yo la agarré, la levanté, la agarré en mi brazo y le digo a mi hermano Eric: Jonathan, ayúdame, llevémosla al hospital, hagamos algo. No responde, pero hagamos algo. Y se la di a él y le dije: yo voy a conducir. Vámonos desde el desvío del lago de Ilopango, el hospital más cercano es el hospital de acá del seguro de Ilopango. Y veníamos en ese vehículo a gran velocidad, logramos llegar ahí. El médico que la tocó, la examinó, me dice: esto es terrible. Según lo que me cuentas, esta caída es de muerte. A lo lejos le puedo sentir el pulso allá en su brazo, me dice, se le siente un pequeño pulso. No puedo hacer nada en este lugar. Tienes que llevarla al Bloom. Te voy a dar una ambulancia. Lleva a tu niña en la ambulancia. Tenía 2 años y medio mi hija. Llévala en la ambulancia, me dice. Te voy a poner oxígeno. A la niña le vamos a poner oxígeno y va a ir una enfermera contigo. Váyanse lo más rápido posible. Salimos del hospital de acá de Ilopango hacia el Bloom. Triste ir en esa ambulancia. Es terrible ir en ese bulevar del ejército y no poder pasar. La ambulancia sonando y las personas no le dan permiso. Recuerdo exactamente cuando llegamos al hospital Amatepec, en ese tramo del bulevar, no podíamos ni hacia adelante ni hacia atrás. Terrible. Y yo empecé a llorar, a clamarle a Dios que me ayudara, a la enfermera también. Llegó un momento en que me dice la enfermera: ayúdeme a agarrarle las manos a la niña aquí enfrente, porque ella empezó a convulsionar. Y cuando la niña convulsionaba se quitaba el oxígeno. Y me decía ella: agárrele usted las manos para que no se quite el oxígeno. Cuando yo estaba haciendo eso, empecé a clamarle a Dios y a decirle: Señor, ayúdame. Señor, ahora más que nunca te necesito. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que fallo a cada momento, pero te pido tu misericordia en este momento. Y le clamé a Dios como nunca. Cuando yo estaba haciendo eso, con mis ojos cerrados, gritando, clamando a Dios a gritos en aquella ambulancia, la enfermera me tocó y me dijo: la niña se nos quedó. La niña no responde, la niña está sin vida. Y yo pude ver eso. Yo recuerdo que le quité los brazos a mi hija de acá, así, se los solté y se los llevé al extremo, pensando ya lo peor, pensando hasta en el funeral. Y recuerdo yo que cuando yo le llevaba los brazos a mi hija a los extremos, ella los volvía a subir, su cuerpo estaba duro, ya ella ya no se movía, su rostro era completamente sin color, toda su cara era sin color, y yo volvía a bajar los brazos y decía yo: no me puede estar pasando esto a mí. Y ella volvía a sus brazos, había quedado sin vida. Y yo ahí clamé a Dios, y había muchos hermanos ya clamando a Dios que me ayudara. Hermanos, y quiero decirles que Dios me escuchó. Mi hija empezó a destornudar y a toser ahí en esa ambulancia. La enfermera le hizo ya señas al motorista que le diera, que avanzara, aunque ya por momentos queriendo regresarse. Pero de ahí continuamos y pudimos pasar y llegamos hacia el Bloom. Al llegar al Bloom ya nos estaban esperando.
Ya de acá de Ilopango, del seguro, habían hablado que íbamos en la ambulancia y que era una emergencia extrema. Y llegamos y el médico estaba ahí listo, la tocó a mi hija de la cabeza y me dice: esta niña tiene roto el cráneo. Con solo tocar, palpar, esta niña tiene roto el cráneo. Pero para confirmar necesito la lleves y le hagan todos los exámenes. Una radiografía desde la cabeza hasta los pies. Pero ya, me dice, rápido, ese ojo derecho lo tiene severamente dañado con solo verlo, porque movía el ojo izquierdo cuando lo lograba abrir, lo movía, pero el derecho lo tenía abierto y fijo, no sincronizaba la vista mi hija. Y entré a la sala de donde me le hicieron todos los exámenes, y cuando le traje al doctor, efectivamente, mi hija se había roto el cráneo desde la frente hasta la parte de atrás. Había abierto su cráneo, ese golpe que ella había recibido de esa caída de 3 metros de altura. Y me dice el médico: esto es terrible. Ella tiene un mega hematoma en su cerebro que está hinchando, está haciendo que se le vaya creciendo. Ahorita todavía convulsiona, es que ella quiere responder, pero va a llegar un momento en que no va a poder, porque se va esa sangre, ese mega hematoma va a tapar el cerebro, y entonces tu hija ya no va a volver nunca. Y me dice: aquí lo que tengo que hacer es drenarla. Tengo que hacer una X desde la frente hacia atrás, desde su orejita derecha hasta su orejita izquierda. Necesito hacer una X, sacar todo esto que está aquí, este mega hematoma, y luego me dice drenarla y esperar un milagro, porque tu hija está grave. La vista, me dice, la tiene dañada, las venas que bajan del cerebro a la vista la tiene cortada. Por eso es que el ojo derecho lo tiene saltado y por eso es que no lo mueve. Y me dice: pero para que yo la pueda tocar a tu hija, necesito que me firmes este documento donde tú me autorizas, porque yo voy a tocar el cerebro, la computadora de tu hija, y puede ser que la vista, bueno, la vemos que la tiene dañada, el ojo derecho lo va a perder, me decía el doctor, puede ser que ya no vuelva a caminar, puede ser que quede en un cuidado especial, porque de 10 niños que les pasa esto, solo uno sobrevive. Y yo decía en mi mente: mi hija va a ser esa una, mi hija va a ser la que va a sobrevivir. Y así fue, hermano. Yo firmé aquel documento, empezaron a preparar a mi hija su rostro, le empiezan a quitar todo su cabello, empiezan a rapármela, a quitarle todo. Yo lloraba en el hospital recogiendo el cabello de mi hija ahí solo, recogiendo. Mi esposa había quedado allá en el taller angustiada, 8 meses de embarazo de nuestro segundo hijo, y era una angustia terrible estar ahí. Entró a sala de operación como a las 5 de la tarde, mi hija, 5:30, 6 de la tarde, entró a sala de operación. Y me dice el médico: confía en Dios, Dios va a hacer un milagro, tiene que confiar en Dios. Cuando el médico me decía esto, decía yo confío en Dios y Dios va a hacer un milagro. Mi hija va a ser esa una que se salve, va a ser mi hija. Hermanos, quiero decirles que entraron a sala de operación, una operación larga, hasta la medianoche salió el médico de aquel lugar, hasta la medianoche salió, pero en todo ese trayecto desde las 6 hasta las 12 de la noche, yo miraba que una enfermera entraba y salía con una hielera en su mano, y llegó un momento que yo le pregunté qué llevaba ella ahí, y me dijo: su hija botó toda su sangre en la operación, y necesitamos ponerle más sangre porque ha botado mucha sangre, y ahora, me dice, le estamos poniendo sangre. Eso es lo que yo llevo en la hielera. A la medianoche que salió el médico, salió y me dice: mire, su hija no resistió la operación. Sacamos el mega hematoma, pero ella ha quedado conectada a un respirador artificial. Ella, me dice, está con vida porque está conectada a ese respirador. Así que vamos a esperar. Y yo le preguntaba: ¿pero qué hicieron? Y él me explicaba y me decía: sacamos este mega hematoma que ella tenía ahí, mucha sangre. Hemos hecho de la operación y la vista, me dice, la tiene muy dañada. Ese ojo derecho lo va a perder. Hermanos, triste escuchar todas esas malas noticias, triste escuchar todo aquello. Yo no hallaba qué hacer, solamente le clamaba a Dios que me ayudara en ese momento de angustia. Y recuerdo que me dijeron: vamos a llevarla a cuidados intensivos, vamos a subir a la UCI. Allí, me dice, va a quedar su hija conectada ahora en esa camilla, en ese respirador. Y recuerdo que cuando llegué a esa UCI, terrible estar en ese lugar,
Ahí yo pude ver la muerte de un niño que habían traído de Santana con neumonía. Ese niño, ahí estaba su madre, estábamos hablando afuera de UCI cuando salió el doctor a decir quién es el padre del niño. Pero yo en mi angustia escuché que dijo el padre de la niña. Y le digo yo soy. Pero la muchacha también dijo yo soy la mamá. Y salió, hermano, de que el niño de esta mujer había muerto. Terrible, un escenario de noche, terrible estar ahí en ese hospital. Y me hicieron conciencia a mí ahí, esto que tu hija le ha sucedido es grave. Esto es terrible, tu hija es la más grave ahorita del hospital. Así que solamente un milagro, me decían los doctores. Aquí va a quedar tu hija, solo la vas a poder ver al mediodía y en la tarde. Así que vete a tu casa, me dice, ya era la madrugada y luego regresa. Yo no me quería ir del hospital, yo quería quedarme ahí. Pero salí del hospital, afuera estaban mis suegros esperándome, mi hermana también había logrado ya ingresar al hospital, mi hermana mayor, Ruth, y estábamos ahí, mis suegros querían saber cómo estaba la niña y yo no les pude decir ni una palabra. Yo recuerdo que me senté en la acera del hospital, en la cuneta, ahí sentado, y ellos vieron de que verdad era grave lo que la niña tenía. Y no les decía ni una palabra, y me dijeron, vaya a descansar. Y mi hermana me dice, andate a descansar, ya va a amanecer, y luego regresás acá a ver a la niña. Yo me fui a mi casa a cambiarme. Cuando regresé al hospital al mediodía, que pude ver a mi hija nuevamente, día sábado, ya terrible, me decían, la niña tuvo un paro, pero la logramos estabilizar. La niña se nos quedó, pero ahí está conectada al respirador. Y yo la miraba, a mi hija en la camilla, la tocaba completamente sin vida. Solo el ruidito del respirador que alcanzaba a escuchar, ese ruidito grabado en mi mente y las palabras que mi hija me decía, papi, te quiero mucho, despídete de mí. Aquí te dejo esto de recuerdo. Eso hacían eco en mi mente cuando yo miraba a mi hija conectada a aquel respirador. Terrible, hermano, día sábado, solo malas noticias. El día domingo que yo regresé ya era el tercer día, la niña se me cayó viernes. El día domingo que yo fui al mediodía, estábamos dentro de la UCI, mi papá y mis hermanas se habían quedado afuera de la UCI porque solamente yo podía entrar a verla. Cuando yo salí de la UCI, cuando yo entré a la UCI, llegó el doctor y nos dice a todos los padres que estábamos dentro, por favor, necesito que se salgan. El niño que está en esta camilla, dijo, está agonizando y vamos a intervenir y ustedes no pueden estar viendo esto, por favor, sálganse todos. Y nos sacaron, yo salí llorando de aquel lugar, mi familia pensaba lo peor, que era mi hija la que estaba agonizando. Yo le dije, no quiero hablar con nadie, y me fui al fondo, al final de aquella segunda planta del Hospital Bloom, y me fui a llorar y a orarle a Dios ahí a solas en una esquina al final de un pasillo que estaba ahí solo. Y cuando yo estaba clamándole a Dios así con mi rostro inclinado a tierra, yo le pedí a Dios misericordia. De repente sentí que alguien me tocó mi espalda, alguien me tocó mi hombro, y yo no quería hablar con nadie. Yo sentía que alguien me tocaba, pero yo no quería hablar con nadie, ni quería abrir mis ojos. Cuando me empezó a hablar y a decir, joven, hermano, no llore, me dijo. Era la voz de un hombre y me dijo, no llore. Dios lo ama a usted y Dios me ha mandado a orar por usted. Y no llore, me dice, ¿usted cree en Dios? Sí, le dije yo, entonces no llore, porque Dios está haciendo un milagro ahorita. Y empezó aquella persona a hablarme de parte de Dios y a decirme que Dios me le estaba poniendo un cerebro nuevo a mi hija. Dice Dios que te le está poniendo un cerebro nuevo. Dice Dios que te va a dar una niña nueva. Y me empezó a dar palabras Dios a través de aquella persona, y me dijo, llama a tu padre, a tu papá y a tus hermanas. Yo no le había dicho con quién andaba, pero ya Dios sabía todo, y lo llamamos y nos reunimos ahí, y hasta otros padres de familia se unieron a la oración, y empezó Dios a decir ahí, a todos los que estábamos ahí, dice Dios que te ha probado con fuego, pero has pasado la prueba. Dios te va a dar una niña nueva. Y dice Dios que entre días, tú vas a ver un gran milagro. Confía en Él, porque Dios está contigo. Has pasado la prueba. Hermano, yo ahí volví a la vida. Yo ahí sentí que volví. Hermano, ya era una nueva persona en ese momento. Día domingo al mediodía yo me fui para mi casa, la vi a la niña y me fui a la casa y regresé en la noche.
cuando yo ya iba a regresar de la casa de mi papá hacia el hospital, había muchos hermanos ahí en la casa, reunidos, orando. Y yo les dije, yo me voy a tener que ir porque voy al hospital. Y estaba ahí mi hermana Dolores con su hermano Martín y muchos hermanos más de la iglesia. Y me dice, no se vaya. Queremos orar para que usted se vaya bajo oración. Y yo les dije, está bien, oremos. Y oramos, hermano, y esa tarde Dios se manifestó. Mi hermana Dolores empezó Dios a usarla y se me acercó y me dice Dios que levantes tus manos. Dice Dios que levantes tus manos. Y yo levanté mis manos y me dice ella, levántalas, extiéndelas hasta acá. Y hermanos, ella puso su mano sobre la mía. Cuando ella ponía sus manos sobre la mía, yo sentía que me quemaba. Sus manos me quemaba, tanto así que yo me jalaba mis manos y ella me las extendía y me dijo, dice Dios que cuando llegues al hospital le ponga las manos a tu hija y le ponga las manos en todo tu cuerpo, porque el Espíritu de Dios va en tus manos y se las vas a poner a tu hija. Hermano, yo sentía la presencia de Dios en ese momento. Salí hacia el hospital, casi que volando, llegué al hospital, hice lo que Dios me dijo. Cuando yo le puse las manos a mi hija, todavía yo la llevaba caliente. Cuando yo puse las manos sobre mi hija, aunque ella estaba helada completamente, fíjense que mi hija abrió el ojo izquierdo. El ojo derecho ella lo tenía tapado, pero el izquierdo ella lo abrió. Las enfermeras vieron aquello y se me acercaron y dijeron, Milka está respondiendo, Milka está dando señales. Hermano, fue un momento muy de alegría al ver aquello el día domingo en la noche. Bueno, yo regresé a mi casa el día lunes que regresé de nuevo al hospital. Igual, ¿verdad? Mi hija estaba conectada ahí. Ya el ojo sí lo podía abrir poco, pero estaba siempre conectada al respirador. El día martes igual. El día miércoles se cumplían los 3 días que Dios me había dicho que yo iba a ver un gran milagro. Ese día miércoles, al mediodía, yo estaba ahí y llegué al hospital. Mi sorpresa fue que cuando yo llegué a la UCI, mi hija no estaba en la UCI. Mi hija no estaba en la camilla y yo me afligí porque en la UCI pasan 2 cosas. O los niños mejoran y los pasan a cuidados intermedios, o los niños lastimosamente fallecen y los llevan a la morgue. Y yo pensaba también en lo peor, pero además decía yo, pero Dios me dijo que ahora yo iba a ver un gran milagro. Y me le acerqué al médico en turno y le pregunté y me dijo, tu hija empezó a respirar. Tu hija está respirando por sí sola. Tu hija ahora se encuentra, me dice, allá en cuidados intermedios. Ve, me dice, allá arriba está. Hermanos, 3 días yo vi ese gran milagro. Subí corriendo por las escaleras. Llegué allá ese día miércoles y mi hija lo primero que me dijo fue, papito, ¿dónde estabas? Papito, ¿dónde está mi mamá? Hermano, ella hablaba muy dañada su garganta por los tubos, por el respirador que le habían puesto, pero ella, hermano, ya estaba respirando por sí sola. Ahí ya pudo llegar mi esposa, mi familia, a cuidarla a ella, porque antes no la podían ver. Yo le mentía a mi esposa en decirle, ella está bien, pero mi hija estaba grave. Pero ya ahí ellos pudieron entrar y verla. Hermanos, ese día miércoles que yo iba saliendo del hospital, alegre por ver el milagro que Dios me había hablado y lo estaba viendo, me volví a encontrar a esta persona en la salida del hospital y me dice, hermano, venga, me dice, vio el milagro que Dios le dijo, y le dije yo, sí, ahorita vengo de cuidados intermedios, mi hija ya salió de UCI. Ah, me dice, Dios lo ama a usted. Venga, me dice, Dios me está dando palabras, hagámonos aquí a un lado. Dios me está dando palabras ahorita para usted. Dios lo ama mucho, Dios ama a su familia, me dice. Dios me está diciendo que el viernes va a sacar a su hija de este lugar. La va a sacar caminando y la va a sacar mirando a su hija, porque Dios le da una niña nueva con un cerebro nuevo. Hermano, yo eso lo creí con fe. Y recuerdo que salí del hospital el día miércoles, pasó el día jueves, ya todo era mejor. El día viernes que yo regresé al hospital, hermano, otra vez mi hija no estaba en la camilla. Yo me volví a asustar, hermano, pero llegó, yo le pregunté ahí a la enfermera y me dice, la tenemos allá en el consultorio porque el catéter que tenía ya se le tapó y se lo estamos trasladando a otro lugar para seguirle poniendo medicamento por cualquier infección.
que ella pueda tener en su cabeza. Entonces, hermano, llegó un médico con un folder en su mano, con resultados de muchos exámenes, y preguntó ahí en la camilla, ahí estaba yo, y me dice, ¿dónde está Milka, la niña de esta camilla? Y le dije yo, allá la tienen, que le están cambiando el catéter. No, me dice, mira, aquí traigo la respuesta del TAP cerebral que le hicimos, la respuesta de todas las radiografías, y fíjate que tu hija no tiene nada, me dijo. E increíble, me dice, este es un milagro. Tu hija como que no le ha pasado nada en el cerebro. Y anda, me dice, decirle al médico que ya no le ponga nada. Hermano, yo salí corriendo y le dije a la enfermera, ya no le ponga nada. No, me dice, el médico me dijo que le pusiera. No, ahí está el doctor y dice que mi hija, hoy me la llevo para la casa. Hermano, el médico me dice, llévatela para tu casa porque aquí se te va a enfermar. Tu hija no tiene nada. Los padres que estaban ahí, la familia me decían, no se la lleve. Los médicos lo que quieren es la camilla, pero su hija está grave. Mire, yo llevo acá 3 meses. Yo aquí llevo, mi hijo ya lleva 9 operaciones en la cabeza. Su hija no ha quedado bien, que no la mira, que no se mueve, no mueve las piernas, no se la lleve. Me decía a todos los padres, y no ha quedado bien, me dice yo aquí llevo años ya en este lugar, hermano, y usted solo lleva una semana. ¿Cómo es que se la va a llevar? No se la lleve, me decían. Pero yo confiaba en Dios, que me había dicho que ese día viernes yo iba a sacar a mi hija del hospital. Y así fue, hermanos, me dieron el alta. Mi hija ciertamente no caminaba, pero me dieron el alta y yo salí con mi hija en brazos. Y en mi mente meditando que decía que iba a salir mirando y caminando de aquel lugar. Hermanos, cuando íbamos en el ascensor con mi hija, yo decía en mi mente, mi hija va a salir caminando, pero ahorita no camina. Y empecé como a dudar. Cuando yo iba pensando eso, mi hija me habla y me dice, papito, por favor, bájame que yo quiero caminar. Y yo le miraba los pies a mi hija y como que eran de trapito, no los podía firmar. Y le decía yo, hija, no, te vas a caer, no puede. Bájame, me dice, quiero probar si puedo caminar. Hermano, cuando yo bajé a mi hija en el piso del ascensor y los pies de ella tocaron el piso del ascensor, se afirmaron sus piernas y mi hija empezó a caminar en el ascensor y mi hija empezó a dar pasos y yo di la honra y la gloria a Dios. Cuando íbamos saliendo, como ella llevaba tapado su ojo, ella se despegó el esparadrapo y yo se lo quité y me dice, papito, no te aflijas si yo miro. Me voy a quitar, me dice, me voy a tapar el ojo izquierdo y yo miro, si ahí está un soldado parado. Hermanos, era el vigilante del hospital. Si ahí estaban unos pajaritos en el cable, estaban unas palomitas ahí. Hermanos, para la honra y gloria de Dios, yo saqué a mi hija mirando, caminando de aquel lugar. Y quiero mostrarles a mi hija para que la conozcan. Aquí la tengo al lado mío, para que vean, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Aquí está mi hija ahora, mírenla, muy chula, ya grande, hermano, ya me va a dejar. Hermanos, para que vean que para Dios no hay nada imposible. Solamente tenemos que creer. Vivimos tiempos difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. El coronavirus no puede contra Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Les voy a dejar a mi hija para que lo salude. Dios les bendiga a todos. Yo nuevamente decirles que estoy muy agradecida con Dios por el milagro que Él hizo en mi vida y también pues que yo sé que estamos pasando por momentos difíciles y que hay muchas personas que están sufriendo por los momentos que estamos pasando en este mundo, pero solo decirles que tenemos que poner nuestra fe en Dios, que Él nos va a sacar en victoria. Y a todas las personas que están sufriendo por esta enfermedad, hay que poner nuestra confianza en Él. Amén. Él nos va a sacar en victoria de todo esto. Amén. Dios les bendiga. Aquí está mi hija, hermano. Para mí, verla a ella ahora, y digo yo, cómo es Dios, cómo su cabello largo después de que yo lo recogía del hospital. Dios hace cosas perfectas. Así que usted confíe en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Tío Inés Osegueda, allá en ese hospital, Dios está con usted. Hermanos y amigos que están enfermos por este virus, allá en Estados Unidos, en Washington, en Boston, en Virginia, en Nueva York, en Los Ángeles, en Houston, en todo, en Maryland, en todo lugar, el Señor está con ustedes. Confiemos en el Señor y el Señor nos sacará en victoria. Yo puedo decirles, hermanos, aquí tengo a mi hija, 0 problemas de su cabeza, su ojo, ningún problema en su vista, todo
Dios lo hace perfecto. Así que yo quería compartir con ustedes este testimonio, hermanos, para que creamos que para Dios no hay nada imposible. Todo lo puede nuestro Dios. Espero que este testimonio sea de bendición para todos ustedes. Espero que lo puedan compartir. Se lo voy a hacer llegar para que usted lo comparta con su familia, con sus amigos, con sus hermanos, con todos. Compártalo y que vean, hermano, esto no es mentira. Yo lo pude vivir. Recogí a mi hija muerta de ese lugar que se cayó de la segunda planta y sin vida, pero Dios, hermanos, me dio la victoria. Se me cayó un día viernes y un día viernes después el Señor me sacó del hospital con una niña nueva, con un cerebro nuevo, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Así que yo me comprometí con Dios y le dije: Señor, yo voy a dar testimonio. No importa que aburra a las personas, no importa que se los cuente y se los cuente varias veces, pero la honra y la gloria es para Dios. El salmista dice, hermanos, la Biblia, hermanos, que tenemos que contar las maravillas. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo su ser, tu santo nombre. Hermano, hay que bendecir el nombre del Señor. No hay que olvidar ninguno de sus beneficios. Este es el favor que Dios me hizo. Yo alabo y bendigo el nombre de nuestro Dios. Así que confiemos en este momento de pandemia, en este momento que estamos en nuestros hogares. Confiemos en el Señor, porque Dios es el que hace la obra. Dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él es el que nos libra del lazo del cazador, de esta peste destructora. Hermano, Él es el que nos cubre con sus alas y debajo de sus alas estamos seguros. Así que confiemos en el Señor. Estas son mis palabras para decirle que confiemos en el Señor. Hermano, deseaba compartir esto con ustedes. Espero que llegue hasta a toda su familia, a todas sus amistades, y que todos podamos ver las obras y las maravillas que Dios hace, porque Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre.